El primer mundial se jugó en 1930 en Uruguay. Como equipo anfitrión, venció 1-0 a Perú y 4-0 a Rumania. Tras ser primero de grupo, derrotó 6-1 a Estados Unidos en la semifinal y a Argentina 4-2 en la final. El siguiente mundial se jugó en Italia y su selección inició inmediatamente en los octavos de final, donde derrotó a Estados Unidos 7-1. En cuartos empataron 1-1 con España el primer partido, pero en el segundo ganaron por un tanto. En la semifinal derrotaron a Austria 1-0 y en la final vencieron a Checoslovaquia 1-0. Hasta aquí, ser anfitrión prácticamente te coronaba campeón. En el siguiente mundial jugado en Francia, arrancó inmediatamente en los octavos de final, donde los locales vencieron a Bélgica 3-1, pero solo llegaron hasta los cuartos, donde perdió 3-1 ante Italia. Hasta aquí, ser sede solo aseguraba llegar a cuartos. Continuamos con el mundial de 1950 jugado en Brasil. En fase de grupos, Brasil fue primero tras vencer a México 4-0, a Yugoslavia 2-0 y empatar con Suiza 2-2. En este mundial no hubo ni octavos, ni cuartos, ni final. Se disputó una segunda fase de grupos donde Brasil derrotó 7-1 a Suecia y 6-1 a España, pero fue derrotado por Uruguay 2-1, con lo que los charrúas tomaron la copa. Hasta este punto, la localía volvió a llevar a su tercer local hasta la final. El siguiente mundial se jugó en Suiza. En la fase inicial, los suizos derrotaron a Italia 2-1 y perdieron con Inglaterra 2-0, pero le ganaron a Italia 4-1 en el desempate. Pero en cuartos cayeron ante Austria 7-5. En el 58, la sede pasó a Suecia, quien inició ganándole a México 3-0 y a Hungría 2-1, junto con un empate sin goles ante Gales. En cuartos vencieron a la Unión Soviética 2-0, en la semifinal a Alemania 3-1, pero en la final cayeron ante Brasil 5-2. Con lo visto hasta ahora, la localía llevó a la final a 4 equipos. Chile fue el anfitrión en el siguiente torneo. En la fase inicial, los chilenos derrotaron a Suiza 2-1, a Italia 2-0 y cayeron ante Alemania por 2 goles. En cuartos vencieron 2-1 a la Unión Soviética, pero perdieron 4-2 ante Brasil en la semifinal. En Inglaterra 66, los ingleses empataron sin goles ante Uruguay y derrotaron a México y a Francia 2-0 en fase de grupos. En cuartos sacaron a Argentina con un 1-1. En semifinal vencieron a Portugal 2-1 y en la final derrotaron a Alemania Federal 4-2. Hasta aquí, el 37,5% de los locales era campeón, el 62,5% finalistas y el 75% semifinalistas. El siguiente local fue México, quien inició empatando con la Unión Soviética sin goles, luego derrotó 4-0 a El Salvador y 1-0 a Bélgica. Pasó a cuartos pero cayó ante Italia 4-1. En este punto, la tendencia dicta que el local siempre asegura cuartos de final. En Alemania Federal 74, los locales derrotaron a Chile 1-0, a Australia 3-0 y perdieron ante la Alemania Democrática 1-0. En la segunda fase derrotaron a Yugoslavia 2-0, a Suecia 4-2 y a Polonia 1-0. Estos resultados la llevaron a la final, donde derrotaron 2-1 a Países Bajos. Hasta este campeonato, el 40% de los locales se quedaba con el trofeo. En Argentina 78, los anfitriones iniciaron venciendo 2-1 a Hungría y a Francia, junto a una derrota por un gol ante Italia. En la segunda fase vencieron a Polonia 2-0 y a Perú 6-0, más un empate contra Brasil sin goles. Con ese resultado jugaron la final, donde derrotaron 3-1 a Países Bajos. Una vez más, ser local tenía mucha influencia para alzar la copa, pues ya el 45,45% de los locales era campeón. El siguiente torneo fue en España y el anfitrión empató con Honduras 1-1, derrotó a Yugoslavia 2-1 y perdió ante Irlanda del Norte 1-0, pero en la siguiente fase perdió 2-1 ante Alemania Federal y empató sin goles con Inglaterra, por lo que no pudo avanzar a la semifinal. México volvió a repetir en el 86 y venció inicialmente a Bélgica 2-1, a Irak 1-0 y empató con Paraguay 1-1. Como primeros de grupo pasaron a
a octavos donde vencieron a Bulgaria 2-0, pero en cuartos cayeron ante Alemania desde el punto penal. Este torneo confirmó que el 100% de los locales llegaban a cuartos. Italia fue sede en 1990, donde empezaron derrotando a Austria y Estados Unidos por 1 gol y a Checoslovaquia por 2. En octavos derrotaron a Uruguay 2-0, en cuartos a Irlanda 1-0, pero en la semifinal perdieron ante Argentina desde el punto penal. Hasta este mundial, el 64,29% de los locales había llegado hasta la semifinal. La siguiente sede fue Estados Unidos, quien empató con Suiza a 1 gol, derrotó a Colombia 2-1 y perdió con Rumania 1-0. Con esos resultados pasó como mejor tercero, pero fue eliminado en octavos por Brasil al recibir 1 gol. Esto los convierte en la selección sede que menos lejos ha llegado, y a estas alturas el porcentaje de campeones sede ha bajado al 33,3%. En Francia 98, los locales consiguieron una primer victoria ante Sudáfrica 3-0, ante Arabia Saudita 4-0 y ante Dinamarca 2-1. En octavos eliminaron a Paraguay 1-0, en cuartos sacaron a Italia desde el punto penal, en la semifinal vencieron a Croacia 2-1 y en la final derrotaron a Brasil 3-0. De nuevo, la localía influyó mucho para poner campeón, y hasta el 98 el 37,5% de los locales se quedaba con la copa y la mitad había llegado hasta la final. En 2002 la localía fue compartida entre Corea y Japón. Corea inició con victoria sobre Polonia 2-0, ante Portugal 1-0 y empató con Estados Unidos a 1 gol. En octavos venció a Italia 2-1 y en cuartos cayó con España desde los penales. Japón empató con Bélgica 2-2, le ganó a Rusia 1-0 y a Túnez 2-0, pero solo llegó hasta octavos, donde fue derrotada por Turquía con 1 gol. Hasta este mundial todos habían pasado la primera fase y el 88,89% había conquistado los cuartos. En 2006 el local Alemania inició ganándole a Costa Rica 4-2, a Polonia 1-0 y a Ecuador 3-0. En octavos derrotó a Suecia 2-0, en cuartos le ganó a Argentina a los penales, pero en la semifinal fue eliminado por Italia con 2 goles. Con este nuevo resultado, el 57,89% de los anfitriones había llegado por lo menos a la semifinal. En 2010, Sudáfrica empató con México 1-1, perdió con Uruguay 3-1 y le ganó a Francia 2-1, pero los puntos no le alcanzaron y se convirtió en el primer equipo sede en no pasar de fase de grupos. Brasil volvió a ser sede en 2014, ganó contra Croacia 3-1, empató con México 0-0 y derrotaron a Camerún 4-1. En octavos sacaron a Chile a los penales tras empatar 1-1. En cuartos vencieron a Colombia 2-1 y en la semifinal fueron eliminados por Alemania 7-1. Con esta nueva semifinal, el 57,14% de los locales aseguraron una semifinal. En 2018, Rusia derrotó a Arabia Saudita 5-0, a Egipto 3-1 y perdió ante Uruguay 3-0. En octavos eliminaron a España a los penales, pero se despidieron en cuartos también desde la tanda de penales tras empatar 2-2 con Croacia. Con la actuación de Rusia, el 86,36% de las sedes llegaba a cuartos. En 2022, Qatar cayó ante Ecuador 2-0, ante Senegal 3-1 y ante Países Bajos 2-0, lo que convirtió a Qatar en la segunda selección en ser eliminada en primera fase, por lo que solo el 8,70% de las sedes muestra una caída en esta instancia. Hasta aquí, el 26,09% de las sedes se coronó campeón, el 34,78% llegó a la final y el 52,17% llegó a semifinal. De las 8 selecciones campeonas, todas fueron sede, pero hay 10 sedes que nunca alzaron la copa. Desde el 98, ninguna sede ha llegado a la final, pero hay que esperar qué historia escriben México, Estados Unidos y Canadá.